Para esta primera parte vamos a analizar qué son las máquinas térmicas. Es un concepto fundamental en la segunda ley de la termodinámica. Bueno, vamos a comenzar por el concepto. A grandes rasgos, recordando los principales postulados de la segunda ley de la termodinámica, se comenta que el trabajo no se puede convertir fácilmente en otras formas de energía, pero el proceso inverso, más bien el trabajo sí se puede convertir fácilmente en otras formas de energía. Yo puedo convertir trabajo, por ejemplo, en calor, en energía cinética, en energía potencial, etcétera. Pero el proceso inverso no es sencillo, es decir, existe una degradación. Si yo quiero convertir trabajo en calor, bueno, la eficiencia es mayor que si yo quisiera convertir calor en trabajo. Precisamente eso es una restricción que impone la segunda ley de la termodinámica, si ustedes recuerdan, en cuanto al sentido de la transformación y en cuanto a la eficiencia de la transformación. Entonces, de inicio, el trabajo lo podemos convertir en calor de manera directa y por completo. La eficiencia, en este sentido de trabajo en calor, puede llegar a ser 100%. Sin embargo, para convertir calor en trabajo, bueno, existe una eficiencia menor. Esto porque se requiere el uso de dispositivos. Cualquier dispositivo o máquina que se utiliza para convertir calor en trabajo se llama precisamente máquina térmica. Generalmente son dispositivos cíclicos. Se llaman cíclicos porque, bueno, tenemos un ciclo al cual está sometido un fluido. Ese fluido se utiliza precisamente para transferir calor y convertirlo en trabajo. Al fluido que se está trabajando dentro del ciclo se le llama fluido de trabajo. Ok, una máquina térmica tiene ciertas características dependiendo del tipo de transformación. Siempre una máquina térmica recibe calor de una fuente que se encuentra a alta temperatura. Digamos, un proceso generalizado involucra una fuente de calor que cede precisamente energía en forma de calor. Le voy a llamar QH a la cantidad de calor que se transfiere desde la fuente caliente. Se cede a una máquina térmica, le voy a llamar M. Esta máquina térmica, mediante algún tipo de proceso, generalmente es la transformación de ese calor en energía interna, evaporando vapor. Ese vapor, bueno, se utiliza para mover un eje o algún dispositivo mecánico para generar potencia. Entonces se genera potencia o trabajo mecánico, pero la fuente se enfría. Entonces hay una cantidad de calor disipado en la fuente fría. Ese es el proceso general de una máquina térmica. Esa parte de calor que ceden se transforma en trabajo, pero como esta transformación no se lleva a cabo al 100%, se tiene una degradación. Esta disipación de calor se disipa hacia una fuente fría. Entonces las máquinas térmicas todas prácticamente rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, que puede ser la atmósfera, pueden ser ríos, etc. Y operan en un ciclo generalmente. Para poder entender esto, vamos a plantear las magnitudes que se van a considerar en el estudio de máquinas térmicas. Bueno, a grandes rasgos, una máquina térmica trabaja con calor, genera calor o consume calor dependiendo del tipo de máquina térmica y lo convierte en trabajo. Entonces, vamos a considerar estas magnitudes. Q de entrada es la cantidad de calor suministrada al vapor de una caldera desde una fuente de temperatura alta.
Vamos a ver en un momento un ejemplo de una máquina térmica de una central eléctrica. Q de salida es la cantidad de calor que se rechaza en un condensador. W de salida y W de entrada. W de salida, bueno, es la cantidad de trabajo que entrega el vapor. Y W de entrada es la cantidad de trabajo que se requiere para comprimir agua. Bueno, para que quede más claro esto, vamos a tomar el ejemplo de esta central eléctrica, que a grandes rasgos es una máquina térmica. Una central eléctrica, también llamada central termoeléctrica, es una planta industrial que se utiliza para producir energía eléctrica. Esta energía eléctrica se produce mediante el uso de una caldera. Vamos a analizarlo por partes. Digamos, acá en la parte superior se está representando en este diagrama cómo en una caldera se consume cantidad de calor a la entrada para generar vapor. Bueno, todo lo que está en este recuadro es la máquina térmica propiamente. Noten que consume calor, ese es el calor de entrada, produce o disipa una cantidad de calor, este es calor disipado a la salida. También consume cierta cantidad de trabajo de entrada, pero produce en una turbina una cantidad de trabajo de salida. Vamos a analizar el ciclo. En una central eléctrica se tiene como ciclo de trabajo el agua circulando por todo este proceso. Bueno, vamos a iniciar por la caldera. En la caldera, que es un dispositivo cuyo objetivo es producir vapor, se consume cierta cantidad de calor. Esta cantidad de calor evapora el agua que proviene de una bomba. Aquí yo tengo agua líquida en estado de líquido comprimido. En la caldera producimos vapor. Generalmente es vapor sobrecalentado encima de la temperatura de saturación. Bueno, entonces aquí yo transformo este calor en entalpía. Esta entalpía se transforma en trabajo mediante una turbina. La primera ley de la termodinámica nos dice que el vapor sobrecalentado acciona los álabes o la turbina propiamente, un eje rotatorio que produce una cantidad de trabajo mecánico. Este trabajo mecánico precisamente es la transformación de calor en trabajo. Eso es la máquina térmica. Y bueno, para esto se mantiene el agua en un ciclo. Después de esto, yo tengo aquí la turbina. La salida de la turbina generalmente es líquido saturado con una mezcla de vapor saturado. Es una mezcla saturada porque cierta parte del vapor condensa al producir este trabajo de eje. Entonces luego esto se conduce a un condensador para transformar todo el vapor que venía aquí en líquido. Entonces aquí se disipa calor. Esta es la salida de calor de la máquina térmica precisamente. Bueno, esto se disipa hacia un sumidero de energía. Y posteriormente yo voy a tener aquí un condensador. Cuya salida del condensador se conduce a una bomba. El objetivo es comprimir el líquido. Esta bomba consume precisamente trabajo. Yo tendría aquí líquido entonces, líquido saturado. Y posteriormente en una bomba se convierte a líquido comprimido. La bomba consume potencia. Esta es la cantidad de potencia que consume la bomba. Entonces, de nuevo comienza el ciclo al ingresar a la caldera. La idea es que, bueno, este fluido está circulando continuamente y se genera continuamente potencia de salida.
Así funcionan la mayoría de las centrales termoeléctricas, además de que, bueno, todavía este trabajo de eje, mediante un generador eléctrico, se transforma de nuevo en potencia eléctrica. Ahí se lleva a cabo otra degradación precisamente. Si nosotros consideramos la máquina térmica como este recuadro, las entradas de energía son el calor que entra y la potencia que entra. Las salidas de energía son la potencia que sale y el calor que se disipa en el condensador. Entonces, por ejemplo, el trabajo neto de salida en esta máquina térmica, bueno, es la diferencia de la potencia de salida menos la potencia de entrada. Pasa lo mismo para la cantidad de calor total. Q de entrada menos Q de salida es la cantidad de calor total del sistema. Q de entrada se consume en la caldera, Q de salida se disipa en el condensador. Entonces, a grandes rasgos, esa es una máquina térmica. Entonces, a eso se refieren estas cantidades. Q de entrada va a ser entonces la cantidad de calor que se suministra a la caldera. Q de salida es la cantidad de calor que se rechaza en el condensador. W de salida es la cantidad de calor que se entrega al vapor cuando se expande en la turbina. Y W de entrada es la cantidad de trabajo que se requiere en la bomba para comprimir precisamente ese líquido. Cada tipo de máquina térmica conlleva cierto valor de eficiencia, precisamente. La eficiencia tiene que ver con la cantidad de energía que se aprovecha en cada transformación energética. En la primera ley nosotros no analizamos todavía eficiencia, solamente la transformación de un tipo de energía a otro, pero ahora en la segunda ley de la termodinámica vamos a definir el término de eficiencia. A grandes rasgos, la eficiencia de una máquina térmica, que se expresa con la letra griega en eta, que es esta letra, se va a calcular como un cociente. El cociente es la salida de trabajo neto entre la entrada de calor total. Bueno, la entrada de calor total es la cantidad que ingresa. La única entrada es Q de entrada. Entonces, la eficiencia térmica de una máquina térmica es esa cantidad de calor que entra entre el trabajo neto. Porque bueno, lo que está haciendo la máquina térmica es precisamente transformar esta cantidad de calor en potencia o en trabajo mecánico. No se lleva a cabo al 100%, por lo que la eficiencia siempre es menor a 1. Esto es menor a 1. Si tuviera una eficiencia de 1 o del 100%, digamos, bueno, equivaldría a que la cantidad de calor se transformó por completo en potencia. Eso no es posible por restricciones de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, vamos a definir así la eficiencia térmica. El trabajo neto de salida entre la cantidad de calor de entrada. O bien, bueno, como es una máquina térmica, vamos a hacer aquí el balance. Q de entrada es igual al trabajo neto más Q de salida. Entonces, de ahí proviene. Q de entrada se transforma en trabajo neto de salida menos el calor de salida. Es la cantidad, el balance de energía en una máquina térmica. Okay. Por lo tanto, si combinamos esas dos ecuaciones, la eficiencia térmica de una máquina térmica también se puede calcular de la siguiente manera. Si despejamos de aquí,
Ok. Ahí nos falta un signo, porque es Q de entrada es igual a W de salida más Q de salida. Aquí era más. La cantidad de calor se transforma en una cantidad menor de trabajo y se disipa cierta cantidad de calor a la salida. Entonces, si yo despejo de allá arriba, el trabajo neto es igual a la cantidad de calor de entrada menos la cantidad de calor de salida. Despejamos eso aquí y luego dividimos término a término. Bueno, cantidad de calor de entrada entre cantidad de calor de entrada nos queda 1, menos cantidad de calor de salida menos temperatura, perdón, entre cantidad de calor de entrada. Ese es el planteamiento general de una máquina térmica. Si nosotros lo analizamos de esta manera, una máquina térmica funciona, como vimos, utilizando un depósito de calor a alta temperatura. Se encuentra a la temperatura TH. H significa caliente, vamos a utilizar esa notación. Caliente y C por sus siglas, por su significado en inglés cold, es frío. Bueno, entonces yo tengo un depósito a alta temperatura, C de cierta cantidad de calor QH, mediante una máquina térmica aquí representada por este ciclo. Esta cantidad de calor QH se transforma en trabajo neto de salida, pero cierta cantidad se disipa hacia el exterior, se disipa hacia un sumidero o hacia una fuente fría. Entonces la máquina térmica es propiamente un ciclo termodinámico cuyo objetivo es, bueno, consumir calor, pero transformarlo en trabajo neto, trabajo utilizable. Y eso disipa una cantidad de calor QL a baja temperatura. H es hot. Y en algunos libros también H se utiliza como alta temperatura y L se utiliza como depósito de baja temperatura, high y low. Entonces ese es el esquema general de máquinas térmicas que se puede plantear. Ese que acabamos de analizar era un ejemplo de una máquina térmica en el uso de la transformación de calor en trabajo. Todas las centrales termoeléctricas funcionan con este ciclo termodinámico o con modificaciones de este ciclo. Vamos a ver otros ejemplos de máquinas térmicas. Un ejemplo común es un refrigerador. Precisamente, un refrigerador es una máquina térmica, pero actúa en el sentido inverso. Estos son dispositivos que transfieren calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro de alta temperatura. Noten esta restricción. Realmente un refrigerador lo que hace es, bueno, yo tengo una cámara a alta temperatura y requiero enfriar esta cámara. Entonces, bueno, este es un depósito de calor, pero este depósito se encontraría a una temperatura o igual o menor. Este no es un proceso espontáneo generalmente, por lo que un refrigerador consume trabajo. En un refrigerador tenemos que el fluido de trabajo, el que se encuentra en el ciclo termodinámico, se denomina refrigerante. En el ciclo de refrigeración que vamos a ver en la siguiente imagen, se utiliza con mayor frecuencia un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. La compresión, bueno, es un proceso en el cual se reduce la presión de un gas mediante la aplicación de trabajo. Los refrigeradores consumen potencia para enfriar una cámara caliente.
que es el espacio refrigerado precisamente. Este es el ciclo de refrigeración. Vamos a analizarlo. Bueno, ¿cómo funciona el ciclo de refrigeración? Vamos a comenzar a analizarlo por aquí. Yo tengo un espacio refrigerado. Si es un refrigerador doméstico, por ejemplo, esta sería la cámara donde se colocan los alimentos. Esto se encuentra a una temperatura baja. Entonces yo requiero que desde este espacio refrigerado se elimine calor y ese calor se disipa hacia el medio circundante. Por ejemplo, aquí sería hacia la cocina. Si es un refrigerador doméstico. Entonces, este proceso, noten que requiere la transferencia de calor de un lugar que se encuentra a baja temperatura hacia un lugar que se encuentra a una temperatura más alta. Eso termodinámicamente no es espontáneo. Entonces, para poderlo llevar a cabo, yo necesito que se consuma trabajo o se consuma potencia. Bueno, vamos a analizarlo. Tengo el espacio refrigerado. Se necesita eliminar calor de este espacio refrigerado para enfriar los alimentos, por ejemplo, o enfriar en la cámara simplemente. Entonces, esto se hace evaporando un gas. El gas que se encuentra en este ciclo termodinámico es un líquido refrigerante. Los más utilizados son refrigerante 134A, por ejemplo. Este es un compuesto orgánico compuesto principalmente por moléculas de carbono en bifluor mediante dobles enlaces. Bueno, vamos a analizar. De inicio, para que se elimine calor del espacio refrigerado, el refrigerante tiene que estar a una temperatura muy baja. Ese refrigerante proviene de una válvula de expansión, también conocida como válvula de estrangulamiento, a muy baja temperatura. En este caso, por ejemplo, una condición de trabajo sería 120 kilopascales y menos 25 grados Celsius. Si yo tengo aquí, por ejemplo, los alimentos a temperatura ambiente, bueno, es obvio que al ponerlo en contacto térmico mediante un evaporador, va a transferir calor desde esta temperatura hacia la temperatura inferior, pero esto requirió que se consumiera potencia. Entonces, aquí se tiene como un líquido, el refrigerante, mediante un serpentín de evaporación, estos tubos, se evapora hacia fase vapor saturado. Entonces, esto ocasionó que se consuma calor, que precisamente sería la cantidad de calor latente. Bueno, aquí yo tengo ya el refrigerante en estado vapor. Entonces, para volverlo a recircular, para continuar el ciclo, se requiere comprimir. Entonces, si el refrigerante salió a las mismas condiciones, pero en estado vapor, aquí se comprime ahora hasta 800 kilopascales y una temperatura, digamos, de 60 grados Celsius. Entonces, en este caso, sigue siendo vapor, pero a mayor presión. Como comprimimos, bueno, aumentó la presión, pero también aumenta la temperatura. Después de eso, se condensa. Esto se condensa mediante la disipación de calor hacia el medio circundante. Entonces, bueno, aquí se disipa cierta cantidad de calor QH. Si el medio circundante se encuentra también como a 20 grados centígrados, 25 grados centígrados, bueno, se requirió eliminar calor de este vapor que viene a 60. Entonces ingresa un condensador, disipa calor, precisamente, y digamos que en contacto térmico con el exterior, alrededor de 25 grados centígrados el medio ambiente, bueno, baja un poco
su temperatura, transfiere ese calor disipado hacia el exterior y tiene, por ejemplo, una temperatura de 30 grados Celsius en estado líquido a la misma presión. Entonces el condensador cambia de vapor a fase líquido y de nuevo este líquido se expande, se disminuye la presión mediante una válvula de expansión que hace que disminuya la temperatura súbitamente. Entonces aquí se renueva otra vez el ciclo. Entonces, para poder transferir calor, eliminar calor del espacio refrigerado hacia un medio circundante, que se encuentra casi a la misma temperatura o una temperatura potencialmente mayor, se requiere el consumo de potencia. Un refrigerador es una máquina térmica que, si ustedes observan, es el mismo ciclo que la máquina de generación eléctrica, pero en el sentido inverso. Precisamente un refrigerador funciona en el sentido inverso que una máquina de generación de energía eléctrica por medios termoeléctricos. Entonces, ¿cómo se analiza? Bueno, en realidad un refrigerador es una máquina térmica en sentido inverso. Noten que aquí están invertidos. Del espacio refrigerado a una temperatura menor, yo tengo aquí una cantidad de calor que se elimina del espacio refrigerado. Se consume potencia. Noten que aquí se consume potencia. Y se disipa una cantidad de calor QH. Aquí el balance de energía, bueno, son las entradas igual a las salidas. QL más el trabajo neto es igual a cantidad de calor disipado hacia la fuente caliente, QH. Ese es un ciclo de refrigeración. Que bueno, aquí se estableció así por razones del diagrama, pero este es el proceso en un refrigerador doméstico, por ejemplo. Aquí tenemos el compresor, consume potencia aquí en la parte inferior. El condensador son estos tubos en un serpentil. El evaporador generalmente está en la parte más fría, por ejemplo, el congelador del refrigerador doméstico. Y aquí está el ciclo termodinámico de refrigeración. Aquí se está representando con flechas rojas las corrientes que se encuentran a alta temperatura, en estado vapor. A baja temperatura, las flechas amarillas. En estado líquido, a más baja temperatura y baja presión, las flechas azules. Y en estado líquido, las flechas color azul claro, que sería esto. Entonces, este es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. A continuación vamos a ver algunos conceptos básicos del ciclo de refrigeración por compresión de vapor, particularmente el llamado coeficiente de desempeño. Para determinar la eficiencia de un refrigerador, se utiliza principalmente la magnitud conocida como el coeficiente de desempeño. También se le llama COP por sus siglas en inglés. Y sí puede ser mayor a 1. Aquí tengan cuidado porque el COP de un refrigerador sí puede ser mayor a 1. Es el cociente de la salida deseada de la máquina térmica entre la entrada requerida. Si consideramos el refrigerador como la máquina térmica, bueno, la salida que deseamos es que se elimine calor. La salida de energía de un refrigerador como máquina térmica es QH. Las entradas son QL y trabajo neto. Entonces yo requiero enfriar una cámara, que es el espacio refrigerado. A la cantidad que sale de calor de esa cámara le voy a llamar salida deseada. Por lo que el coeficiente de desempeño de un refrigerador se establece como el cociente QL
entre el trabajo neto de entrada. Y bueno, ese trabajo neto es la potencia que consume el compresor. Sabiendo que el trabajo neto de entrada es QH menos QL. Esto se determina del balance de energía. Habíamos comentado que QL más el trabajo, estas son las entradas, es igual a QH. Entonces de aquí yo puedo despejar QL, que sería QH menos trabajo. O bien despejar el trabajo, que sería QH menos QL. Si ese lo sustituimos aquí, el coeficiente de desempeño de un refrigerador es QL entre QH menos QL. O bien, si utilizamos aquí una reducción algebraica, yo lo puedo colocar acá dividiendo. Me quedaría acá arriba un 1. Y QH entre QL es el término de la izquierda menos 1. QL entre QL. Entonces, con esta ecuación podemos determinar la eficiencia de un refrigerador en términos del llamado coeficiente de desempeño. Esto en función del balance de energía. Que en estado estacionario siempre las entradas de energía son iguales a las salidas. Existe otro tipo similar de máquina térmica denominado bomba de calor. Básicamente una bomba de calor tiene el mismo ciclo que un refrigerador, pero tiene un objetivo diferente. Este dispositivo tiene como objetivo transferir calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta temperatura. Opera con el mismo ciclo que el refrigerador, pero el objetivo de una bomba de calor es precisamente calentar una cámara. El objetivo de un refrigerador, bueno, es enfriar una cámara. Aquí nos centramos ahora en el calentamiento, pero el ciclo es exactamente el mismo. Entonces, a grandes rasgos, la bomba de calor opera de la siguiente manera. Se tiene un ambiente frío a una temperatura baja TL. Este ambiente frío cede calor hacia la máquina térmica. Esta es la cantidad de entrada de calor. La máquina térmica requiere potencia, trabajo neto de entrada, que es la potencia del compresor, y disipa cierta cantidad de calor. Entonces disipa una cantidad de calor QH. Esta cantidad de calor QH se disipa hacia el espacio que se quiere calentar precisamente, que se encuentra a una temperatura TH, a una temperatura más alta que la temperatura del ambiente. Por ejemplo, una bomba de calor típica son los sistemas de aire acondicionado. Si yo tengo, por ejemplo, el espacio que requiero calentar, que podría ser, por ejemplo, una casa, la bomba de calor funciona retirando calor precisamente de un ambiente que es más frío, por ejemplo, que la casa, pero consume potencia. Esto mediante el ciclo termodinámico del refrigerador. El coeficiente de desempeño de una bomba de calor, en este caso, igual, se calcula como la salida deseada entre la entrada requerida. En este caso, la salida deseada es la cantidad de calor que se cede hacia el espacio que se quiere calentar. Entonces, el coeficiente de desempeño se denota como COP con siglas HP. HP significa bomba de calor, heat pump. Y se calcula como QH entre el trabajo neto de entrada. Entonces, bueno, si hacemos el mismo desarrollo algebraico, este QH de aquí yo lo puedo colocar acá dividiendo. Y divido término a término, ¿no? QH entre QH me da 1. QL entre QH es este término. La relación de un coeficiente de desempeño de la bomba de calor con el coeficiente de desempeño de un refrigerador es este.
coeficiente de desempeño de la bomba de calor es igual al coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración más una unidad. Entonces, bueno, eso surge de comparar con esta ecuación que teníamos antes deducida para un refrigerador a grandes rasgos. Entonces, bueno, esta es la parte de algunos ejemplos de máquinas térmicas, principalmente los ciclos de generación eléctrica, refrigeradores, bombas de calor, que podemos plantear para comenzar el análisis de la segunda ley de la termodinámica, porque todos estos son procesos no espontáneos realmente. Yo estoy fomentando que se transfiera calor de una zona más fría hacia una zona más caliente. Eso termodinámicamente no es posible de manera espontánea, pero lo podemos fomentar consumiendo potencia eléctrica.